en el nombre de Jesús que me acompañen al libro de Éxodos, capítulo número 3. El libro de Éxodo, capítulo número 3. Gloria a Dios. Le enviamos un saludo a los hermanos que nos están viendo por medio del internet también, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les invitamos a que estén siguiendo esta congregación por medio del internet, ¿verdad? Vamos a estar siempre enviando esas prédicas por medio de YouTube. Gloria a Dios por la tecnología, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por ese medio por el cual dice que su palabra va a llegar a todo rincón. Amén. Por eso es que el Señor dijo: llevad esta palabra a todo rincón de la tierra. Y el Señor se encarga, ¿verdad?, en darle el buen uso a la tecnología. Aunque algunas veces nos pegamos el deslizón, ¿verdad?, de darle un mal uso, pero tratemos de usar esa tecnología para nuestro bien, para que nos beneficie a nosotros. Amén. Y no para que nos afecte. Amén. Capítulo número 3 del libro del Éxodo. Cuando nosotros venimos a abrir el libro de Éxodo, a quien vamos a encontrar ahí es a Moisés, ¿verdad? Se recuerda, Moisés ahí en la escritura declara de que él sacó al pueblo de Israel, ¿verdad?, por medio de la voluntad y por medio de la ayuda de Dios, ¿verdad?, en la cual el Señor se encargó de que Moisés obtuviera toda la ayuda necesaria para que él pudiera llevar a cabo ese acto, ¿verdad?, esa hazaña que no fue fácil. Más de 5 millones de personas, hermano, llevarlos, ¿verdad?, por el desierto, ¿verdad?, no fue una tarea fácil. Por lo tanto, él tuvo que levantar a un hombre y tuvo que equiparlo, tuvo que darle la fuerza, tuvo que darle la sabiduría. Pero sabe de que tuvo que haber un comienzo. Tuvo que haber un comienzo en donde él llamó a Moisés para que emprender esta tarea tremenda de poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Sabe que el Señor levanta a este hombre para poder sacar a su pueblo de la esclavitud y tiene que equiparlo. Y así como cualquier hombre común y corriente, dice la Biblia que Moisés viene y se presenta delante de Dios. Pero sabe de que Moisés, dice la Biblia, que él no quería. Le dijo: pero Señor, yo siendo tartamudo, yo ni siquiera puedo hablar. ¿Cómo voy a hacer para ir a hablar con el faraón? ¿Cómo voy a hacer, Señor? Y el Señor le dijo: no te preocupes, yo voy a enviarte la ayuda que tú necesitas. Amén. Capítulo número 3, ¿están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Leamos desde el versículo 23 del capítulo 2. Parece que tenemos problemas con el internet, ¿verdad? Bueno, no vamos a usarlo entonces en la pantalla hoy. Así es que a los que tengan Biblias, si no trajeron Biblias, acompaña al que tiene la par suya que tiene Biblia, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que leer y tenemos que asegurarnos que todo lo que leemos, todo lo que aquí se dice, todo lo que se habla, tenemos que cerciorarnos de que esté escrito en la Biblia, que sea palabra de Dios, hermano, porque hoy en día, lastimosamente, muchos púlpitos están profanando la palabra de Dios, están hablando cosas que no son, y lastimosamente el pueblo de Dios, por no leer la escritura, por no leer la Biblia, por no ser lectores de la Biblia, a todos le dicen amén. Entonces es necesario que nosotros rectifiquemos cada palabra que se habla en un púlpito, rectificarlo por medio de la Biblia. Usted Amén. Tiene que asegurarse que la Biblia sea de esa forma que lo está diciendo. Amén. Amén. Desde el 23, capítulo 2, versículo 23 del libro de Éxodos. Dice la palabra de Dios: y aconteció que pasado mucho tiempo, escuche esto, aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y a causa de la servidumbre clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios.
subió a Dios. El 24. Oyó Dios su gemido. Podemos tomar asiento, hermanitos, los que están parados. Gracias. Dice que por causa de aquel gemido de que el pueblo de Dios estaba en esclavitud. ¿Alguna versión de la que estamos aquí dice esclavitud? ¿La suya dice esclavitud, hermana Águeda? Sí. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel temían a causa de la esclavitud y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Amén, ahí está. Entonces dice, por causa de la esclavitud. Entonces, usted sabe, hermanos, de que lo que dice esclavitud se tipifica en nosotros como el mundo. En el mundo dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que nosotros éramos esclavos del pecado antes de venir a Cristo. Amén. Dice la Biblia que nosotros éramos producto de una esclavitud, porque dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Lo que no quiero hacer, eso resulto haciendo después de que yo me resisto y me resisto. ¿Por qué? Porque esa esclavitud en la que nosotros estamos, ¿verdad?, no nos permite a nosotros hacer lo que nosotros sabemos que no es bueno para nosotros. Amén. Amén, ¿verdad? Resulta que hay cosas que sabemos que nos afectan a nuestro cuerpo y decimos, no, pero esto me hace daño. Pero la última vez voy a tomar, por ejemplo, el café, ¿verdad? Tal vez hay algunas enfermedades en nuestro cuerpo en donde el médico le dice, mire, no puede tomar ni soda, ni café, no puede tomar estos diferentes frutas o vegetales o X. El doctor se lo dice, pero el cuerpo está tan acostumbrado, o su mente o su gusto está acostumbrado a eso, y dice, aunque sea la última vez, me lo voy a comer hoy. Mañana ya no me lo como. Mañana sí le voy a seguir así, le voy a hacer caso al doctor. Pero resulta que el siguiente día, la última vez, hoy sí la última vez. Y ahí vamos. Y ahí vamos cayendo, desfalleciendo, y vamos en el mismo error. Estamos cayendo de que nunca paramos de hacer lo que nosotros sabemos que nos hace daño a nuestro cuerpo. En Dios es lo mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros nos exponemos a su palabra. Su palabra nos empieza a decir a nosotros qué es bueno y qué es malo. Entonces, poco a poco, por medio de su misericordia, no es por medio de nuestra fuerza, no es por medio de nuestra voluntad. Amén. Porque nosotros, dice el capítulo 15 de San Juan, versículo 5, que sin Cristo nada podemos hacer. Amén, Señor. Dice que nosotros estamos injertados, dice, ¿verdad? Estamos injertados en esa viña, ¿verdad? En donde Dios, Cristo Jesús, es el que nos da a nosotros esa sangre, nos da a nosotros esa savia a la cual a nosotros nos va ayudando a poder hacer todas aquellas cosas que nosotros ya no tenemos que seguir haciendo. Amén. Ahora dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba, dice, siendo producto de una esclavitud en la cual ellos, mire, 400 años viviendo en una cultura diferente de la que ellos eran. Sabe de que el pueblo hebreo, ¿verdad?, ellos tenían su cultura, ellos tenían sus vestimentas, ellos tenían su forma de ser, pero cuando ellos estuvieron en el pueblo de Egipto, cuando ellos estuvieron en esa generación, ellos empezaron a adoptar formas de vivir. Ellos empezaron a comportarse así como los egipcios, empezaron a caminar como egipcios, empezaron a vestirse como egipcios, empezaron a pintarse como egipcios, empezaron a tener su pelo como egipcios. Entonces ya no se veía la diferencia entre el hebreo y el egipcio. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían pasado tanto tiempo viviendo en esa cultura. Y mire, dice que y la razón fue de que Jacob y los 12 patriarcas vinieron a vivir a Egipto cuando José, ¿verdad?, fue levantado, y cuando se levantó aquella gran hambruna, ¿verdad?, se llevaron a su padre Jacob a Egipto y empezaron a vivir ahí. Y ahí dice que el pueblo se multiplicó y llegó a ser grande en gran manera. Entonces, ellos eran vistos con buenos ojos cuando estaba
José todavía, y aquel rey Egipto. En aquel tiempo ellos eran vistos de buena manera. Pero dice de que aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, aquel que para los hebreos eran buenos. Pero no, sí, son los hermanos de José, están bien, no, trátenlos bien a ellos. Pero dice que cuando él murió, ellos vinieron a ser, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, porque cuando este rey murió, fue levantado otro rey. Cuando este otro rey fue levantado, lo que hizo fue esclavizar al pueblo de Israel. Esclavizó a todos los hebreos. Entonces, cuando ya les cayó aquella esclavitud, entonces ellos empezaron a pedir a Dios. Pero antes de eso, ellos ya estaban adorando hasta los dioses egipcios. Amén. Miren qué tremendo. Antes de que viniera aquella persecución, antes de que les viniera aquella adversidad, ellos ya estaban adorando a los reyes de Egipto. Estaban adorando todas aquellas esfinges, pirámides, todo aquello. Pero cuando vieron de que los hicieron prisioneros, servidores, entonces dice, ya no les gustó. Entonces empezaron a sentir la incomodidad. Al sentir la incomodidad, que ya no les gustó lo que les estaba aconteciendo, entonces dijeron, no, pidámosle a Dios. Porque ellos conocían que Dios era poderoso, que Dios los había sacado, que los había mantenido en el desierto, pero que los había hecho un pueblo fuerte, que lo estaba multiplicando. Habían visto grandezas de parte de Dios. Entonces dice que ellos empezaron a clamar nuevamente al Dios que ya conocían. Y entonces dice, clamaron, dice, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Porque déjeme decirle algo, cuando todas las cosas van bien, cuando las cosas van por un camino en el cual nosotros estamos acomodados, cuando nosotros estamos siguiendo y hay comida en la casa, y hay trabajo, y tenemos para pagar la renta, tenemos para pagar aquí, tenemos para pagar todo está bien, hermano, y de repente resulta que hay un dinero extra, y en vez de usarlo para acercarnos más a Dios, lo usamos para alejarnos más de Dios. Resulta que el día que nos toca ir a la iglesia decimos, no, hoy no voy a la iglesia, hoy voy a ir mejor voy a ir a hacer otras cosas aquí. Pero cuando falta dinero para la comida, cuando falta dinero para pagar nuestras necesidades, cuando no hay un trabajo, cuando hay una enfermedad, ¿qué es lo que hacemos? Acercarnos más a Dios. ¿Ve? Entonces, el pueblo de Israel le sucedió lo mismo. Cuando ellos estaban bien con el rey que sí los conocía, ¿verdad? Estaban bien, ya habían empezado a adorar a otros dioses y todo, ¿verdad? Pero cuando vino la necesidad, entonces ellos decidieron buscar a Dios. Entonces, hay un desierto, hermanos, en donde Dios nos mete, para que nosotros seamos tratados, para que nosotros seamos trabajados. Pero hay otro desierto en el cual nosotros nos metemos solos. En el desierto que Dios nos mete, Dios promete que vamos a tener agua, vamos a tener vestido, vamos a tener sombra. Miren, en el desierto que Dios nos mete, pero en el desierto que nos metemos nosotros, ahí sí que Dios dice, ahí ve cómo salís, vos te metiste, vos salís. Pero cuando Dios nos mete, Él nos cubre con todas esas necesidades. Amén. Entonces dice, oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Miren la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que aunque nosotros le fallemos a Dios, dice, aunque tú me seas infiel, yo permaneceré fiel. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos está viendo en el momento en que nosotros cometemos el error. Dios no nos está viendo en el momento en que nosotros le fallamos a Él, sino que Dios nos está viendo de aquí a unos 5 o 10 años más adelante, cuando su obra dice que se va perfeccionando. Porque dice que la obra que Él empieza, Él la va a perfeccionar y la va a completar, ya sea en el tiempo de nosotros o en el tiempo de Dios. Si nosotros le permitimos a Dios, la obra va a ir en avance, va a ir caminando. Pero si nosotros la vamos atrasando, bueno, Dios va a terminar la obra, pero ya se va a ir atrasando. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
El plan eran 2 semanas de camino. 2 semanas eran de Egipto al pueblo de Canaán, al territorio de Canaán. Pero dice que, y se tardaron eso, pero cuando ya estaban a punto de adquirir la tierra, por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, Dios les dijo: da la vuelta y vuélvete al desierto. Aquello que iba a tomar 2 semanas, llegó a tomar 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para tener que disciplinar al pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque sabe de que cuando nosotros venimos del mundo y nos presentamos a nuestro Señor Jesucristo, venimos con muchos defectos. Amén. Venimos con muchas malas costumbres, en las cuales ni yo ni ningún hombre las puede quitar. Solamente Dios. Amén. Dios es el que las quita por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Es el que empieza a cambiar nuestra vida. Aquí no es un centro de rehabilitación, aquí no es un centro de ayuda, de decirle: mire, vamos a empezar con estas terapias. No. Así como usted está con algunas malas costumbres, de la misma forma yo también tengo mis malas costumbres, mis malos hábitos. Yo estoy en el mismo barco que usted. Solo que el que va manejando el barco se llama Jesucristo. Aleluya. Y Él nos va a llevar por ese lugar en donde nosotros todos juntos vamos a ir cambiando. Y vamos a ir dejando todos aquellos malos hábitos, todas aquellas malas costumbres, por medio de su palabra y la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces dice su palabra que Él los tomó en cuenta porque se acordó que Él un día, Dios, había hecho una promesa, había hecho un pacto con Abraham. Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre, porque nosotros venimos de todo eso, desde aquel tiempo surgimos nosotros también. Entonces dice el capítulo 3: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. ¿Alguna versión dice algo diferente? Solo dice: llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ok, hay una versión que dice: y condujo el rebaño hacia lo profundo del desierto. ¿Alguna Biblia dice así? Hacia lo profundo del desierto. ¿Sabe por qué? Porque es necesario algunas veces en donde cuando Dios se va a revelar en nuestras vidas, cuando Dios va a hacer lo extraordinario, cuando Dios va a hacer lo sobrenatural, Dios nos tiene que meter un poco la adversidad. ¿Para qué? Para que nosotros estemos susceptibles, para que nosotros estemos, así como quien dice, estemos un poco como sensibles. Amén. A la presencia de Dios. Amén. Porque cuando no estamos muy sensibles o muy susceptibles a la presencia de Dios, no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces Dios tiene que meternos un poquito más al desierto, más a lo profundo del desierto. Allá donde nosotros lo que hacemos es mirar para arriba y buscar la presencia de Dios. Aleluya. Allá donde decimos: Señor, mira lo que estoy pasando ahorita, por favor, ayúdame, auxíliame. Entonces ahí cuando nosotros buscamos esa conexión con Dios, ahí es donde nuestro oído está un poco más atento a la voz de Dios. Amén. Entonces dice: y condujo el rebaño hacia lo profundo del desierto y llegó a Oreb. ¿Y qué es Oreb? Ahí dice, sigan leyendo. Monte de santidad. Monte de Dios. Monte de Dios, la casa de Dios, Amén. donde está Dios, la presencia de Dios. Mira dónde lo llevó la profundidad del desierto. Pero claro, cuando nosotros vemos la prueba, cuando nosotros vemos la adversidad, cuando nosotros vemos que ahí viene algo que no nos gusta, entonces ¿qué hacemos? Retrocedemos. No, mejor me quedo aquí donde estoy bien. Pero cuando ya viene viene la prueba, viene la adversidad, viene la enfermedad, entonces cuando ya estamos nosotros a punto de estar en la presencia de Dios, de estar a punto de que Dios nos va a hablar, ahí fue conducido esa vez Moisés.
Y sabe de que nosotros en nuestra vida espiritual, cuando Dios nos va a hablar, Él nos conduce por lugares en donde nosotros vamos a tener nuestro oído atento a la palabra de Dios. Dice, tú me conduces. ¿Se acuerda del Salmo 23? Tú me conduces por verdes pastos. ¿Es el 23 o el 91? Salmo 91. 23. Tú me conduces por verdes pastos, ¿verdad? Me haces pasar, dice, leámoslo rápidamente, hermanitos. Tenemos tiempo. Gloria a Dios. Salmo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso leer la palabra de Dios, hermanos, que nos habla así directamente la palabra, ¿verdad? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y luego dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. ¿Pero qué dice? No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Porque Él estará con nosotros. Entonces, aunque, mire, cuando Él nos va llevando por esos lugares de adversidad, por esos lugares abruptos, ahí es donde el Señor va a tirar su palabra para asegurarse de que caiga en tierra fértil. Porque cuando mire, ¿se acuerda el ejemplo que pusimos de la tortuga? Usted sabe que cuando la tortuga mete sus patas, mete su cola, mete su cabeza, ¿qué animal le puede hacer daño? Ninguno. Pero quítele usted la caparazón a la tortuga. ¿Cómo es esa piel de esa tortuga? Es bien suave, sin protección. Entonces, cuando nosotros vamos entrando a ese acomodamiento, nosotros tenemos una caparazón, pero para que Dios nos hable. Entonces, claro, la palabra de Dios no va a penetrar. Pero cuando nosotros estamos pasando necesidad, estamos pasando algún problema, ahí estamos nosotros listos, estamos frágiles a recibir la palabra de Dios, a que Dios nos hable. Entonces dice que Él lo llevó, dice, a la profundidad del desierto. ¿Y qué se encontró en la profundidad del desierto? Se encontró la casa de Dios. La casa de Dios significa su presencia, su palabra, su amor, en donde Dios se manifiesta a nuestras vidas. Entonces dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Mire qué tremendo. Yo quisiera que usted se metiera ahí en ese momento en donde usted vea, por ejemplo, de que este parlante que está aquí, ¿verdad? Usted lo viera lleno de fuego. Pero usted ve que no le pasa nada al parlante, que el parlante se sigue lo mismo, que no se quema, no se deteriora, no se empieza a derretir. Porque eso es lo que sucedería si este parlante, si este speaker tuviera fuego. Eso es lo que sucediera, empezara a derretirse y el fuego lo consumiría. Pero si usted ve que el fuego está ahí y que el speaker no se consume, ¿qué pasaría con usted? Usted se asombraría. Bueno, ¿qué es eso? Eso es lo que le sucedió a Moisés. Moisés vio que la zarza empezó a arder, pero que no se consumía. Entonces, esto llamó la atención de Moisés. ¿Y qué hizo? Dice, se acercó. Pero cuando él se acercó, dice, y se le apareció el ángel, dice, en medio de una zarza, y Moisés miró, dice, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me voy a acercar a ver qué es lo que sucede con esta zarza, o qué es esto tan bonito que estoy viendo, que es fuego y que no consume la zarza. Dice, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó.
Así dice todas las versiones. Dijo Jehová que iba a ver que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios lo llamó. Voy a ver porque no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó, o le habló, lo llamó desde la zarza, ¿verdad? De en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí. Y ve que hay un punto y una coma. No te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Se lo voy a parafrasear en otras palabras. ¿Quién llevó a Moisés a adentrarse más hacia el desierto? ¿La desobediencia del pueblo? No. En ese día dice que él pastoreaba las ovejas. Una oveja se fue, ¿no? No. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, se recuerda qué es lo que sucede en ese momento cuando nosotros abrimos nuestra boca y confesamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué sucede en ese instante? Dice que el Señor deposita el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos dice a dónde ir, a dónde caminar, a dónde ir. Exacto, es el que nos guía y dice que Él os guiará a toda verdad y Él les va a recordar a ustedes lo que yo les he hablado. Moisés en ese día fue llevado por Dios a la profundidad del desierto. ¿Para qué? Para presentársele. ¿Por causa de qué el Señor lleva a Moisés al desierto? Ahí sí viene lo que dice hermana Águeda. Porque él había escuchado el clamor del pueblo. Cuando el Señor empieza una obra en nuestras vidas, hermanos, el Señor empieza a mover piezas por todos lados a nuestro alrededor. Amén. Empieza a acomodar piezas, empieza a acomodar situaciones en las cuales esta situación se va a dar el día y en el lugar que Él ya tiene estipulado. Amén. Entonces viene el clamor del pueblo y dice: Él tuvo en cuenta a este pueblo. Entonces Dios dijo: ok, ¿cómo voy a hacer para sacar a este pueblo? ¿Usted cree que Dios se quebró mucho la cabeza para ver cómo iba a sacar a este par de millones de personas de este lugar? Dios escoge a un hombre. Amén. Escoge a un hombre. Sí, Señor. Aleluya. Un hombre. Dios levanta un hombre. Dios levanta una mujer para hacer la obra que Él va a hacer en muchos. Amén. En muchos de nosotros. Señor. Sí, es, Señor. En muchos de Amén. nosotros. Él levantó a Moisés. Y miren lo que hizo. Dios viene y lo lleva a la profundidad del desierto. Al estar en la profundidad del desierto, Dios se le presenta, se le revela. Hermano amado, yo no quería nada con Dios, así como muchos de nosotros. No queremos nada con Dios, porque estamos acomodados a nuestro diario vivir, a nuestra vida normal, ¿verdad? Todo está bien. Pero Dios viene y un día opta por acercarnos a nosotros. Por eso es que dice la palabra: acércate a mí, que yo me acercaré a ti. Aleluya. El pueblo de Israel quería acercarse a Dios. Entonces Dios tenía que acercarse a ellos también, porque dice la palabra: acércate a mí, que yo me acercaré a ti, dice el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Entonces dice que mete al pueblo de Israel, ¿verdad? En esta adversidad de ser esclavos. ¿Para qué? Para sacarlos después de ahí. Y mire qué tremendo, qué precioso el Señor, hermanos. ¿Cuántos años fueron esclavos? 400 años esclavos. Y luego Dios levanta a Moisés y le dice: he aquí que los llevaré a una tierra que emana leche y miel, una tierra de descanso. ¿Por qué?
Porque el pueblo de Israel había estado esclavizado 400 años, trabajando de sol a sol, sin holiday, sin overtime, nada de eso. Dice que la paga, solamente que estuvieran viviendo ahí. Imagínense, entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban oprimidos, estaban amargados, estaban desahuciados, estaban algunos hasta enfermos. Pero dijo Dios, los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra donde tengan una tierra de descanso. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel estaba aquí, trabajando con arduo trabajo, trabajando, matándose la vida, trabajando para el faraón, habían otros en la tierra de Canaán construyendo casas, construyendo siembras, construyendo tantas cosas. Mire lo que mire, yo quiero que usted trate de visualizar eso. En lo que el pueblo de Dios estaba aquí siendo maltratado, trabajando, trabajo forzado, Dios levanta a otros pueblos para empezar a levantar casas, para levantar siembras. Aleluya. Dice que aquella tierra, cuando fueron aquellos espías a sondearla, dice que trajeron prueba de aquella tierra. Dice que las uvas de aquella tierra eran de este tamaño. Las uvas. Dice que un racimo de uva lo traían entre 2. Eran tremendos frutos. ¿Por qué? Porque la tierra era fértil y buena. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba preparando? Dios estaba preparando esto para el pueblo de Israel, sacarlo. Cuando los iba a sacar de la esclavitud, los iba a llevar a una tierra de descanso, a una tierra donde no tenían que ir a construir, no tenían que ir a sembrar la tierra, no tenían que ir a preparar la tierra, no tenían que ir a escarbar la tierra. Ya estaba todo listo solo para que llegaran y la habitaran. ¿Se da cuenta cómo es Dios, hermanos? Amén. Dios tiene cosas preparadas para nosotros, las cuales si no le creemos a Dios, no las podemos adquirir. Si nosotros no le creemos a Dios que Él tiene cosas mejores para nuestra vida, no las vamos a adquirir en ningún tiempo, en ningún momento, hasta que nosotros decidamos en realidad creer en Él y creerle lo que Él tiene para nosotros. Ahora dice, entonces me acercaré, dijo Moisés, me acercaré. ¿A dónde se iba a acercar? ¿A dónde se estaba acercando entonces Moisés? Se estaba acercando a Dios. Pero cuando él se acerca a Dios, le dice: Moisés, no sigas caminando. No sigas caminando, Moisés. Al menos que te quites las sandalias. ¿Sabe qué significa la sandalia? Tipifica nuestro caminar. Significa nuestra manera de vivir. Significa nuestra manera de pensar. Ese es el caminar. Eso significa aquel calzado. De la manera a donde nosotros vamos. De la manera en que pensamos. Por eso le dijo: Moisés, no te acerques más. Porque cuando yo me acerque a ti, tú tienes que haber dejado tu calzado. Para que tú entres a mi presencia, tienes que dejar lo que hasta el día de hoy tú haces. O hasta lo que el día de hoy tú cómo piensas, cómo caminas, cómo vives. Amén, sí, Señor. Entonces le dijo: acércate. Dice, él se acercó, dice. Entonces le dijo: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. No era tierra santa el lugar, el espacio de tierra que había ahí. Lo que hacía santo ese lugar era la presencia de Dios. Amén. Por eso es que mire, cuando usted viene aquí, usted se está acercando a Dios. Señor, aleluya. Cuando la palabra de Dios nos habla, nosotros empezamos a acatarla. El apóstol Santiago dijo: hagámonos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Cuando nosotros venimos a ser oidores y hacedores de su palabra, entonces nosotros venimos a ser personas que empezamos a cumplir lo que es el estatuto, el mandamiento de Dios.
nosotros venimos a convertirnos en personas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por medio de la palabra de Dios? Lo que hacemos es quitarnos el calzado. Quitarnos el calzado por el cual nosotros hemos tenido por tanto tiempo. Entonces dice, entonces él dijo, no te acerques aquí, al menos que te quites las sandalias, al menos que te pares la forma que tienes de vivir, al menos que tú dejes de vivir la vida que estás viviendo. Entonces yo me voy a acercar a ti, porque el primer paso ya lo tomamos, que fue de acercarnos a Dios. Cuando nosotros optamos por acercarnos a Dios, entonces dice que cuando nosotros nos volvemos oidores de su palabra, entonces Él dice, se acerca a nosotros. Amén. 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 Ahora mire lo tremendo que sucede. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés dice, escuche esto, entonces ¿qué hizo Moisés? Dice, ¿sabe que cuando nosotros nos acercamos a Dios, qué significa cubrirse el rostro, hermanos? Cuando nosotros hacemos algo malo, ¿verdad? Y decimos, nos avergonzamos, ¿verdad? Nos da pena lo que hemos hecho. Estamos hablando que Moisés está delante de Dios. Amén. Está delante de Dios. Entonces dice que él cubrió su rostro. Él se cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque estaba delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, ¿sabe de que, no sé si nos va a dar tiempo de leer la otra escritura, es cuando Pedro viene y conoce por primera vez a Jesucristo? Dice que él, cuando Jesucristo se subió a la barca y Jesucristo le mostró, cuando les dijo, tiren la atarraya a este lugar, a este lado. Entonces ahí dice que él se dio cuenta quién era Jesucristo. Búscame ese texto, por favor. Ahí dice que él, dice que miró quién era Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que él se postró y le dijo al Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Eso es lo que sucedió con Moisés en ese día. Moisés, al estar delante de la presencia de Dios, él cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque cuando él quitó sus sandalias, él pudo ver su condición, porque eso es lo que sucede cuando venimos delante de Dios. Y la palabra nos habla, lo que hace es revelarnos nuestra condición. Amén. Y entonces podemos ver lo mal que estamos, hermanos, delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene una actitud de vergüenza, viene una actitud de pena, viene una actitud. ¿Qué fue lo que hizo Adán con Eva cuando Dios bajó y le dijo, Adán? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Por lo que habían hecho. Esa es la actitud que nosotros tomamos cuando venimos delante de la presencia de Dios, y la presencia de Dios y la palabra de Dios nos habla. Entonces decimos, sí, es cierto, hombre. Sí, qué tremendo lo que he hecho. Sí, la palabra de Dios dice que no tengo que hacer esto. Y viene a nuestra mente, ¿y qué viene? Viene la vergüenza. Y dice, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no sabía que esto era malo delante de ti. Entonces dice que él se cubre su rostro. ¿Sabe de que en el tiempo aquel, todos los judíos, los hebreos, cargaban un manto? ¿Ok? Cargaban un manto en su vestidura. Préstame su manto, ¿no? Entonces,
la vestidura de los hebreos, ellos siempre andaban con un manto, ya sea que lo anduvieran puesto aquí o lo andaban puesto en su cabeza. Sabe que cuando venía la noche con ese manto, ellos se envolvían. O sea que en otras palabras, con eso se cubrían. Espiritualmente significa nuestra cobertura. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, esa cobertura que nosotros vemos es la sangre de Jesucristo. Amén. No es la cobertura de ningún apóstol, no es la cobertura de ningún profeta, es la cobertura de la sangre de Jesucristo. Sí, Señor, aleluya. Porque eso es lo que Dios ve cuando venimos. Él ve la sangre de Jesucristo en nosotros derramada. Por eso es que Él nos abre sus puertas. Por eso es que Él nos habla. Porque Él no ve a hermana Águeda, Él no ve a hermano Jorge, Él ve la sangre de Jesucristo. Amén. Y eso es a lo que Él le habla, a la sangre de Jesucristo. Ahora bien, Juan 21, ¿qué? 21:6. Gloria a Dios, acompáñenme hermanitos lindos, vamos a ver ahí esa escritura. Permítanme el manto, por favor, tengo que dar otro ejemplo, gracias. Juan capítulo 21, versículo 6. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 21, versículo número 6. Me regalan un amén cuando lo tengamos. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. No es esto. Es la primera vez que ellos ven a Cristo cuando Jacob y Jacob se presenta delante de ellos y venía Pedro de pescar. Mateo 16. Mateo 16, amén. Gloria a Dios. Mateo 16, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a tener que regresar a esa escritura. Sigamos adelante en Éxodo 3, gloria a Dios. Entonces, Moisés se cubre con su manto, ¿verdad? Y aceptando delante de la presencia de Dios su condición. Y por medio de ese acto que Moisés hace delante de Dios, es el acto que nosotros estamos supuestos a tomar delante de su presencia. De ver cuál es nuestra actitud delante de Dios. De cómo es la forma en que nosotros estamos viviendo cuando nosotros estamos buscando acercarnos a Dios. Porque dice, acércate a mí, que yo me acercaré a ti. Amén. Ahora sí, vámonos allá a Santiago. Ahí vamos a estar terminando. Santiago, libro del apóstol Santiago. Gloria a Dios. Santiago está allá por los últimos libros antes de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 3. Gloria a Dios. Si podemos regresar tal vez ahí a ese verso. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Santiago capítulo 4, perdón, hermano. Santiago capítulo 4. Gloria a Dios.
Santiago 4, Amén. gloria a Dios. Vamos a leer en el versículo número 8. Gloria a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Dice, acercaos a Dios, pero ¿de quién es la iniciativa? De nosotros. De nosotros. Por eso dice, acercaos a Dios. Entonces, Dios, pero miren qué tremendo, porque ¿quién movió a Moisés llegar a la profundidad del desierto? Dios lo mueve, sin él aún saber lo que iba a suceder. Dios lo mueve al desierto, ¿para qué? Para revelársele a Moisés. Dios pone en cada uno de nosotros el venir el domingo, el venir a recibir de Dios. Pero ¿para qué nos hace que vengamos? Para Él revelarse a nuestras vidas. Amén. Amén. Y cuando Él se revela a nuestras vidas, entonces nosotros empezamos a conocer de Él. Sí, Señor, aleluya. Miren lo que dice, acercaos a Dios, pero el 7 dice, someteos a Dios. Someteos a Dios. El 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Pero eso ya lo va haciendo la palabra de Dios. Amén. Dice que la palabra de Dios es agua, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios nos purifica porque nos lava. Porque nosotros venimos otra vez ensuciados de lo que hacemos toda la semana. Yo me incluyo también, todos. Amén. Sí, Señor. La palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, todos somos malos. Amén. Pero tenemos la confianza de que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a caminar en un evangelio que es progresivo. Varias cosas van quedando atrás. Por eso dice, los que vienen a Jesucristo, dice, son criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago todas nuevas. Porque empezamos a ser personas diferentes. Sí, Señor. Que nos cambia, no el hombre, otra vez, vuelvo y le repito, no es el que cambia el hombre. Lo que cambia es la palabra de Dios cuando nosotros venimos a buscar de Él. Amén. Ahora, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, vámonos allá a la otra escritura, que es Hebreos capítulo número 4. Atrás, Hebreos capítulo 4, unos libros atrás. Del 16 en adelante. Y ahí vamos a estar terminando. Amén. Gloria a Dios. Bendita es la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Hebreos 4:16. Gracias, hermana. ¿Me regalan un amén cuando lo tengamos? Amén. Dice, por tanto, o sea, después de lo que hemos escuchado hoy día, ¿verdad? Después de lo que hemos aprendido de Moisés, dice la palabra de Dios, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Amén. Por tanto, acerquémonos, hermanitos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Mire que no somos nosotros, como lo hemos dicho otras veces, no somos nosotros los que en realidad venimos nosotros proyectando el domingo. Sí, no me aguanto porque llegue domingo, porque yo quiero ir a la iglesia. Hay algo dentro de nosotros que nos acerca. Entonces nosotros hacemos nuestra parte de venir. Amén. Y entonces cuando usted se sienta, cuando nos sentamos y empezamos aquí a darle culto a Dios, entonces Dios se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque usted ya se acercó a Él. Amén.
Entonces de ahí Él se acerca a usted y se acerca a nosotros. Y entonces tenemos la esperanza de que Él nos empieza a cambiar por medio de su palabra día a día. Sí, Señor. Amén. Le Aleluya. regalamos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración para que el Señor ministre esta palabra Señor, en esta gracias. mañana. Y más que ministrarla, que la deje sellada en nuestro corazón para que pueda el Señor cambiarnos día a día, ¿verdad? Cada vez que vengamos, que el Señor cambie nuestros corazones, que el Señor cambie nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,